General Marco Ferreira, nuestro invitado esta noche, tuvo el valor de romper con Chávez hace 15 años y ahora vive exiliado. Marco, buenas noches, gracias por venir. Gracias por la invitación, Jaime. Es un placer recibirte. Gracias. ¿Tú crees que Maduro está cerca de caer? Digamos, cuando comenzaron las protestas el 1 de abril, yo dije Maduro va a caer este año, ¿no? Quiero creer todavía que va a caer este año, pero empiezo a notar que hay cierto desánimo en la oposición. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, Jaime, mi percepción es que sí, hubo un retardo o un retroceso en la vía de declinación que traía Maduro. Pero yo estoy seguro, perfectamente seguro, de que no va a terminar el periodo para el cual fue elegido. Inclusive no creo que llegue al final del año. Ese retroceso se debe a que precisamente la medida que él acaba de tomar, llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, tratando de revivir el espíritu de Hugo Chávez, tratando de hacer como una mixtura de todo lo que ha sido ese proceso desde el año 1999 hasta acá. Está repitiendo algunas cosas, está repitiendo lo de la Asamblea Nacional Constituyente, está repitiendo la pesadilla que tuvieron los venezolanos en el año 2004 a raíz del fraude en el referéndum revocatorio, que provocó que en el año 2005 nadie quisiera ir a votar por dos razones. Una por el desánimo tan grande que tenían por el fraude del 2004 y otra porque Hugo Chávez inundó a Venezuela de dinero, de dólares, de negocios. Eran otros tiempos, eran tiempos de esplendor. Correcto. Pero digamos, ¿cómo explicas que la oposición, casi toda, quizás solo está María Corina al lado, diga, ok, sí, vamos a inscribir candidatos para la elección de gobernadores del 10 de diciembre? ¿Tú crees que ese es un acierto? Políticamente no, pero estratégica y tácticamente sí. ¿Por qué? Porque es la única manera de mostrarles a aquellos estados que se parapetan detrás de la figura del diálogo y detrás de la figura de la salida democrática, demostrarles que ese gobierno no va a ceder nunca una salida democrática frente a... porque va a perder el poder. En algo no está muy equivocado algunos sectores de la oposición cuando piensan que si mantienen una conducta o el control en el momento de las elecciones, podrían controlar el fraude, porque el fraude se demostró en diciembre que puede ser controlado. Cuando ellos están solos, cuando no tienen quien los supervise, quien los controle en las mesas electorales, ellos hacen lo que les da la gana, como lo acaban de hacer. Como hicieron el 30 de julio. O sea que tú táctica, estratégicamente crees que la oposición hace bien. Yo discrepo, yo creo que es un gran error, porque a Maduro necesita eso. Maduro necesita decirle al mundo, miren ustedes, no hemos hecho fraude el 30 de julio, ahí está la oposición inscribiéndose para diciembre, acá hay una democracia, acá hay partidos de oposición, ellos postulan, ellos ganarán una que otra gobernación, una que otra alcaldía. Pero no es verdad que cuando la oposición gana una gobernación, pensemos en Capriles, gobernador de Miranda, una alcaldía, pensemos en Ledesma, alcalde de Caracas, luego la dictadura hace lo que quiere con ellos, no les da presupuesto, los mete en la cárcel. Entonces estás jugando el juego, bailando a la música que te toca Maduro. Sí, eso podría ocurrir, pero recuerda que estamos eso es dentro de 5 meses. No es lo mismo inscribirse en este momento y luego llegar al umbral donde se toma la decisión, se sigue o no se sigue, y yo estoy seguro de que vamos a llegar al umbral donde no se va a seguir. Aun cuando estemos, lo que pasa es que tenemos que tomar una decisión, yo digo, tenemos los venezolanos, que ahora en este momento la decisión es de los políticos, en 4 días, que fue lo que dieron para las inscripciones. Pero Maduro les pone plazo arbitrariamente esta semana. Mira, 30 de julio, todo el mundo dice fraude. Smartmatic dice fraude. Maduro dice, no hubo fraude. Y ahora la oposición, en lugar de decir hubo fraude, no vamos a participar en unas elecciones más, dice vamos a las elecciones de diciembre. Entonces, la señal que la oposición venezolana le manda al mundo es, bueno, aunque nos hagan fraude, estamos dispuestos a seguir compitiendo. Si se lee de esa manera, o sea, si lo leen de esa manera en otras latitudes... Yo lo leo así. Claro, no, y es perfectamente comprensible, pero
Lo que ocurre es lo siguiente, este es un obstáculo que hay que salvar, pero luego en ese lapso, de aquí a diciembre, es posible que las condiciones cambien. Ojalá. Es posible. ¿Qué tiene que ocurrir para que cambien? Bueno, hay varias cosas. A ver. Primero tenemos la presión internacional y segundo tenemos cientos de caguaripanos Scott en Venezuela. ¿Cientos? Cientos. El capitán Juan Caguaripano que tomó el fuerte Paramacay media hora, una hora y robó armas. ¿Esa operación fue un éxito porque robó armas y fusiles y lanzagranadas o falló? Fue un éxito absoluto. Porque el propósito no era tomar posesión del cuartel, sino robar las armas. Era robar las armas y no solamente, sino que jugaron con los generales, con los coroneles, con la inteligencia venezolana también, porque primero, no fueron detectados, no hubo ningún desliz, no hubo ninguna fisura, no fueron detectados. Alguien les abrió el depósito, el parque de armas, creo que un teniente, alguien de adentro les colaboró. Es correcto, es correcto. Pero no solamente eso, estuvieron dentro, hubo un intercambio de disparos ya cuando ellos estaban terminando de cargar las armas en los vehículos y eso fue lo que aceleró la salida. Si no se roban los 4 parques que habían en el Pero entonces fue un éxito, fue un éxito. Total. ¿Qué te hace pensar que hay cientos de capitanes caguaripanos Scott en Venezuela? La información que estamos manejando de parte de oficiales en el grado de capitán y de mayor en Venezuela y teniente. En activo. En activo. No retirados. No retirados. Porque el caguaripano es retirado. Sí, señor. Entonces, ¿tú crees que en cualquier momento el ejército puede decir, hasta aquí hemos llegado, Maduro, te vas? Eso puede ocurrir en cualquier momento. Eso puede ocurrir en cualquier momento, pero volviendo un segundo a la operación del domingo. Sí. Se hizo la operación de extracción del armamento y luego se mantuvo fuera del fuerte, fuera del comando, a las fuerzas que estaban tratando, que no eran del ejército. Era la Guardia Nacional y la policía local. Eso deja mucho que decir. No se movilizó ni una sola unidad del ejército contra el fuerte Paramacay. Y además de eso, existe lo siguiente. Dieron suficiente tiempo para que Caguaripano estuviera 3 horas, casi 4 horas, lejos hasta que se rindieron los que estaban dentro del cuartel. ¿Tú le tienes fe a Caguaripano? ¿Crees que Caguaripano y los suyos van a lograr tumbarse? Porque sería una cosa heroica, Maduro. No, bueno, Caguaripano solo no. Por eso le digo, hay cientos de caguaripanos con seguidores en todo el país y con muchos amigos dentro de los cuarteles, en los grados de mayor. Capitán y mayor. Sí, sí. Y teniente. Sí, los grados superiores están muy comprometidos por otras cosas. Publicidad y seguimos. Qué bueno que nos digas esto, porque ya nos estábamos peleando con las elecciones de diciembre. No, hay que pensar en sacar a Maduro antes de diciembre, ¿verdad? Es posible. Marco Ferrer, ¿qué consideras que la operación militar de Caguaripano, la madrugada del domingo, en el fuerte Paramacay, fue un éxito? Porque se llevó el armamento. ¿Hay otras señales que tú puedas leer de que hay descontento en el seno del ejército? Entiendo que hay mucho armamento que se está desapareciendo o perdiendo. Sí, uno de los problemas que está confrontando sobre todo las Fuerzas Armadas y en el Ejército es la pérdida de armamento. Una parte del armamento va a la delincuencia, otra parte iba anteriormente a la guerrilla colombiana, pero ya con el proceso de desarme de Colombia, pues se perdió un cliente para las bandas delictivas que también pululan dentro de las Fuerzas Armadas, pero se ha incrementado la pérdida de armamento que no es detectada por la policía, no se encuentra, porque generalmente la que va a la delincuencia se encuentra en la calle y presumimos que está siendo sacada de los parques del Ejército por miembros del Ejército y por miembros de la Guardia Nacional y están siendo entregadas a grupos que se están formando en la calle. ¿Y esos grupos resistentes que se están formando en la calle son de civiles o son de militares retirados o de militares en actividad? Tenemos en este momento una asociación de militares retirados, policías retirados con efectivos, policías efectivos y con militares efectivos. Es el caso de Oscar Pérez. ¿Tú integras ese grupo? No, de ninguna manera, porque estoy en el exterior. Claro. y me parece
irresponsable de alguna manera alentar algo en lo que yo no estoy involucrado. Pero... Has mencionado a Pérez, el capitán Pérez, que robó un helicóptero de la Policía Científica y sobrevoló, ¿verdad? Me parece que sí, el Ministerio del Interior. O sea que tú sí crees que, digamos, Padrino López no controla el ejército. No, el ejército lo controla el comandante general del ejército. Suárez Churio. Sí, sí. Pero Suárez Churio no controla... Ese es otro detalle. No controla ni sus esfínteres. Sí. No, Churio es un incapaz. No controla ni las palabras que dice, es un incompetente. Sí, en el ejército hay un general más capaz que Churio y Maduro lo apartó. ¿Quién? Alguien con mi apellido, Ornella Ferreira, no tenemos ningún vínculo familiar ni nada, sí, pero es mucho más capaz que Churio. ¿Y por qué lo apartó? Porque Churio es más dócil. Sí, claro. Maduro quiere perritos falderos, exacto, mascotas. Sí, señor. Pero entonces estamos cruzando los dedos para que un grupo de caguaripanos, por así decirlo, capitanes, mayores, saquen a estos generales corruptos, ¿verdad? Y obliguen a Maduro a dimitir. El objetivo inicial de los grupos que se están formando es de proteger a la población. Claro. Y esa cacareada unión cívico-militar que Ramonet le sembró a Chávez en la cabeza, está dando resultados, pero es del lado contrario en este momento. Pero ¿qué pasa? Porque yo tengo este temor. Si el ejército se subleva contra la dictadura, se pliega del lado de la Constitución, pero Maduro tiene a la Guardia. La Guardia tiene más hombres que el ejército, y Maduro tiene a los colectivos, y ellos van a salir a defenderlo. Sí, efectivamente, en el año 2005 la Guardia Nacional tenía 26.000 hombres, incluyendo guardias nacionales, que son profesionales de 30 años en la institución. ¿Y ahora son cuántos? Son 85.000, 87.000. 85.000 de la Guardia. ¿Y el ejército cuántos son? No, a duras penas llegará a 60, 65.000. ¿Hay más guardias que soldados? Sí, eso es cierto. Porque el gobierno ha estado preparando a la Guardia Nacional contra el ejército. ¿Pero el ejército prevalecería? Yo dudo que el ejército, con el apoyo con los colectivos apoyando al gobierno y con la Guardia Nacional apoyando al gobierno, el ejército pueda prevalecer. Tienen más poder de fuego, es verdad. Pero menos hombres. Pero menos hombres, y al mismo tiempo ese poder de fuego se mueve, tiene una base, combustible, y tiene una base, munición, y lo están ahogando. El ejército está en una posición muy complicada. Bueno, te ruego que regreses porque esto ha quedado corto, pero llegábamos al combustible y es ahí cuando hay que pedirle a Trump, deje de venderle gasolina a Venezuela, porque los colectivos usan la gasolina que vende Trump. Gracias, Marco Ferreira. Vuelve pronto, ha sido un placer conocerte. Un aplauso para el capitán Juan Caguaripano, que tomó el fuerte Paramacay media hora, una hora y robó armas. ¿Esa operación fue un éxito porque robó armas y fusiles y lanzagranadas o falló? Fue un éxito absoluto. Porque el propósito no era tomar posesión del cuartel, sino robar las armas. Era robar las armas, y no solamente, sino que jugaron con los generales, con los coroneles, con la inteligencia venezolana también, porque primero, no fueron detectados, no hubo ningún desliz, no hubo ninguna fisura, no fueron detectados. Alguien les abrió el depósito, el parque de armas, creo que un teniente, alguien de adentro les colaboró. Es correcto. Es correcto. Pero no solamente eso, estuvieron dentro, hubo un intercambio de disparos ya cuando ellos estaban terminando de cargar las armas en los vehículos, y eso fue lo que aceleró la salida. Si no, se roban los 4 parques que habían en el Pero entonces fue un éxito. Total. ¿Qué te hace pensar que hay cientos de capitanes caguaripanos escote en Venezuela? La información que estamos manejando de parte de oficiales en el grado de capitán y de mayor en Venezuela. Y teniente. ¿En activo? En activo. ¿No retirados? No retirados. Porque Caguaripano es retirado. Sí, señor. Entonces, ¿tú crees que en cualquier momento el ejército puede decir, hasta aquí hemos llegado, Maduro, te vas? ¿Eso puede ocurrir en cualquier momento? Eso puede ocurrir en cualquier momento, pero volviendo un segundo a la operación del domingo. Sí. Se hizo la operación de extracción del armamento, y luego se mantuvo fuera del fuerte, fuera del comando, a las fuerzas que estaban tratando, que no eran del ejército, era la Guardia Nacional y la policía local. Negocios. Eran otros tiempos, eran tiempos de esplendor. Correcto. Pero digamos, ¿cómo explicas que la oposición, casi toda, quizás solo está María Corina al lado,
diga, ok, sí, vamos a inscribir candidatos para la elección de gobernadores del 10 de diciembre. ¿Tú crees que ese es un acierto? Políticamente no, pero estratégica y tácticamente sí. ¿Por qué? Porque es la única manera de mostrarles a aquellos estados que se parapetan detrás de la figura del diálogo y detrás de la figura de la salida democrática, demostrarles que ese gobierno no va a ceder nunca por una salida democrática frente a... porque va a perder el poder. En algo no está muy equivocado algunos sectores de la oposición cuando piensan que si mantienen una conducta o el control en el momento de las elecciones, podrían controlar el fraude, porque el fraude se demostró en diciembre que puede ser controlado. Cuando ellos están solos, cuando no tienen quien los supervise, quien los controle en las mesas electorales, ellos hacen lo que les da la gana, como lo acaban de hacer. Como hicieron el 30 de julio. O sea que tú táctica, estratégicamente crees que la oposición hace bien. Yo discrepo, yo creo que es un gran error, porque a Maduro necesita eso. Maduro necesita decirle al mundo, miren ustedes, no hemos hecho fraude el 30 de julio, ahí está la oposición inscribiéndose para diciembre, acá hay una democracia, acá hay partidos de oposición, ellos postulan, ellos ganarán una que otra gobernación, una que otra alcaldía. Pero no es verdad que cuando la oposición gana una gobernación, pensemos en Capriles, gobernador de Miranda, una alcaldía, pensemos en Ledesma, alcalde de Caracas, luego la dictadura hace lo que quiere con ellos, no les da presupuesto, los mete en la cárcel, entonces estás jugando el juego, bailando a la música que te toca Maduro. Sí, eso podría ocurrir, pero recuerda que estamos eso es dentro de 5 meses. No es lo mismo inscribirse en este momento y luego llegar al umbral donde se toma la decisión, se sigue o no se sigue, y yo estoy seguro de que vamos a llegar al umbral donde no se va a seguir. Aun cuando estemos, lo que pasa es que tenemos que tomar una decisión, yo digo, tenemos los venezolanos, que ahora en este momento la decisión es de los políticos, en 4 días, que fue lo que dieron para las inscripciones. Pero Maduro les pone plazo arbitrariamente esta semana. Mira, 30 de julio, todo el mundo dice fraude, Smartmatic dice fraude, Maduro dice no hubo fraude. Y ahora la oposición, en lugar de decir hubo fraude, no vamos a participar en unas elecciones más, dice vamos a las elecciones de diciembre. Entonces, la señal que la oposición venezolana le manda al mundo es, bueno, aunque nos hagan fraude, estamos dispuestos a seguir compitiendo. Si se lee de esa manera, o sea, si lo leen de esa manera en otras latitudes... Yo lo leo así. Claro, no, y es perfectamente comprensible, pero lo que ocurre es lo siguiente. Esto es un obstáculo que hay que salvar, pero luego en ese lapso, de aquí a diciembre, es posible que las condiciones cambien. Ojalá. Es posible. ¿Qué tiene que ocurrir para que cambien? Bueno, hay varias cosas. A ver. Primero tenemos la presión internacional, y segundo tenemos cientos de caguaripanos Scott en Venezuela. ¿Cientos? Cientos. El general Marco Ferreira, nuestro invitado esta noche, tuvo el valor de romper con Chávez hace 15 años. Y ahora vive exiliado. Marco, buenas noches, gracias por venir. Gracias por la invitación, Jaime. Es un placer recibirte. Gracias. ¿Tú crees que Maduro está cerca de caer? Digamos, cuando comenzaron las protestas el 1 de abril, yo dije Maduro va a caer este año, ¿no? Quiero creer todavía que va a caer este año, pero empiezo a notar que hay cierto desánimo en la oposición. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, Jaime, mi percepción es que sí, hubo un retardo o un retroceso en la vía de declinación que traía Maduro, pero yo estoy seguro, perfectamente seguro de que no va a terminar el periodo para el cual fue elegido, inclusive no creo que llegue al final del año. Ese retroceso se debe a que precisamente la medida que él acaba de tomar, llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, tratando de revivir el espíritu de Hugo Chávez, tratando de hacer como una mixtura de todo lo que ha sido ese proceso desde el año 1999 hasta acá. Está repitiendo algunas cosas, está repitiendo lo de la Asamblea Nacional Constituyente, está repitiendo la pesadilla que tuvieron los venezolanos en el año 2004 a raíz del fraude en el referéndum revocatorio,
que provocó que en el año 2005 nadie quisiera ir a votar por dos razones. Una por el desánimo tan grande que tenían por el fraude del 2004 y otra porque Hugo Chávez inundó a Venezuela de dinero, de dólares. Eso deja mucho que decir. No se movilizó ni una sola unidad del ejército contra el fuerte Paramacay. Y además de eso, existe lo siguiente, dieron suficiente tiempo para que Caguaripano estuviera 3 horas, casi 4 horas lejos hasta que se rindieron los que estaban dentro del cuartel. ¿Tú le tienes fe a Caguaripano? ¿Crees que Caguaripano y los suyos van a lograr tumbarse? Porque sería una cosa heroica a Maduro. No, bueno, Caguaripano solo no. Por eso le digo, hay cientos de caguaripanos con seguidores en todo el país y con muchos amigos dentro de los cuarteles, en los grados de mayor. Capitán y mayor. Sí, sí. Y teniente. Sí, los grados superiores están muy comprometidos por otras cosas. Publicidad y seguimos. Qué bueno que nos digas esto, porque ya nos estábamos peleando con las elecciones de diciembre. No, hay que pensar en sacar a Maduro antes de diciembre, ¿verdad? Es posible. Marco Ferrer, ¿que consideras que la operación militar de Caguaripano, la madrugada del domingo, en el fuerte Paramacay, fue un éxito? Porque se llevó el armamento. ¿Hay otras señales que tú puedas leer de que hay descontento en el seno del ejército? Entiendo que hay mucho armamento que se está desapareciendo o perdiendo. Sí, uno de los problemas que está confrontando sobre todo las Fuerzas Armadas y en el Ejército es la pérdida de armamento. Una parte del armamento va a la delincuencia, otra parte iba anteriormente a la guerrilla colombiana, pero ya con el proceso de desarme de Colombia, pues se perdió un cliente para las bandas delictivas que también pululan dentro de las Fuerzas Armadas, pero